Bienvenidos a la Mesa Territorial de Guaya. En esta presentación analizaremos el conflicto socioambiental generado por la extracción minera en Guaya, abordando tanto sus impactos ambientales como sus impactos sociales, como sus impactos culturales y económicos. Además de ello, presentaremos una propuesta de negociación basada en sostenibilidad, diálogo intercultural y responsabilidad social empresarial. Nuestra ruta de negociación territorial se desarrollará en 5 etapas. La primera etapa será analizar el contexto de Guaya, análisis del conflicto socioambiental en el territorio. Nuestra segunda etapa consistirá en sus voces y actores, identificar estos actores y sus posturas, teniendo en cuenta esta presentación en temores e intereses. Nuestra tercera etapa es el marco normativo, tanto nacional como internacional. Nuestra cuarta etapa representará escenarios futuros y finalmente una evaluación de esos escenarios futuros. Y finalmente, para nuestros acuerdos, nuestra etapa número 5 se hará una firma de pacto territorial y mecanismos de control. Una construcción de acuerdos ambientales sostenibles, territoriales sostenibles. En Guaya, el agua no solamente tiene un valor económico, también cuenta con un valor cultural y espiritual. Así que la comunidad se reconoce a sí misma como una protectora del territorio y de los sistemas hídricos. De esta misma manera, desde una perspectiva intercultural, este caso refleja cómo las comunidades se construyen a través de relaciones simbólicas y cómo construyen no solamente que necesariamente sea con la naturaleza, así como mismo similares a las referentes indígenas como el pueblo de Misak. Las operaciones mineras han generado preocupaciones ambientales relacionadas con posibles afectaciones a fuentes hídricas y cultivos tradicionales. Socialmente, la comunidad denuncia incumplimientos laborales y pérdida de confianza institucional. Además, se evidencian tensiones culturales y casos de discriminación hacia líderes sociales y defensores ambientales, lo que ha dividido a la comunidad entre quienes priorizan el empleo y quienes defienden el territorio. Mi función es facilitar un diálogo equilibrado, un diálogo legítimo, asimetrías equilibradas y acuerdos verificables. Como líder social, defendemos el agua, la salud y la identidad cultural. Como líder, Yo, la empresa, buscamos mantener la operación bajo criterios sostenibles. Yo, la empresa. Debemos de garantizar legalidad y gobernabilidad. como analista internacional, este conflicto también tiene implicaciones globales. Como analista internacional, Aquí observamos las tensiones principales del conflicto: el empleo versus una protección del agua o la rentabilidad versus una reparación social. Aquí observamos las tensiones principales del conflicto: el empleo. La empresa teme sanciones económicas y daños reputacionales. La empresa teme sanciones económicas y daños reputacionales. La empresa teme sanciones económicas y daños. La autoridad local busca la responsabilidad institucional. Tenemos que tener en cuenta que nosotros definiremos el cumplimiento normativo, regalías, paz social del municipio. paraguaya, el agua representa vida, memoria y territorio. No puede reducirse únicamente a un recurso económico. La comunidad exige detener prácticas discriminatorias, proteger los cultivos tradicionales y garantizar participación directa en las decisiones sobre el territorio. También se solicita reparación ambiental y reconocimiento de los saberes ancestrales. La propuesta empresarial busca pasar de una lógica extractiva a una lógica de corresponsabilidad
En el ámbito empresarial se busca plantear mecanismos de transparencia y contratación local. En el ámbito social, espacios permanentes de diálogo intercultural y en el ámbito ambiental, tecnologías limpias, tratamientos de aguas y reforestación de cuencas. En el caso de Guaya, debe analizarse desde el marco jurídico colombiano. La Constitución de 1999 protege el derecho a un ambiente sano y la diversidad cultural. La Ley 99 de 1993 regula el licenciamiento ambiental. El Código de Minas, en el convenio 169 de la OIT, que establece mecanismos de consulta previa. Y el Acuerdo de Escazú fortalece el acceso a la información y la justicia ambiental. El conflicto de Guaya refleja dinámicas geopolíticas globales. Los recursos minerales son estratégicos para la transición energética mundial, pero también generan tensiones sobre derechos humanos y sostenibilidad. Por ello, las empresas deben alinearse con estándares internacionales y con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente los ODS 6, 15 y 16. Para construir unos acuerdos sostenibles se establecieron 5 criterios fundamentales, 5 criterios de una decisión colectiva. Entre estos 5 contamos con el agua segura monitoreada, garantía de derechos humanos, una participación comunitaria vinculante y una retribución justa de beneficios y una restauración y cierre técnico. Estos criterios más que todo buscan equilibrar un desarrollo económico con protección territorial. En la mesa territorial se evaluaron 3 posibles escenarios para el futuro de Guaya, considerando tanto los impactos ambientales, sociales y económicos. En el primer escenario, continuar la minería sin cambios fue descartado porque representa altos riesgos para las fuentes hídricas, la salud comunitaria y la estabilidad social del territorio. El segundo escenario planteaba la suspensión definitiva de la actividad minera, aunque protege el agua y también genera impactos económicos importantes. Tenemos que tener en cuenta que estos están relacionados con el empleo y las regalías. Por ello, se propuso un escenario intermedio basado en continuidad condicionada, incorporando inversión ambiental, monitoreo técnico y participación comunitaria. Por ello, se propuso un escenario intermedio basado en continuidad condicionada, Finalmente, se acordó un modelo suspendible automáticamente ante daños ambientales alineado con estándares internacionales de sostenibilidad y derechos humanos. Finalmente, se acordó un modelo suspendible. Como resultado de la negociación, se propuso la creación de una mesa permanente de vigilancia intercultural para supervisar el cumplimiento de los acuerdos. Como resultado de la negociación, se propuso la... Esta mesa permitirá que la comunidad participe directamente en el monitoreo del agua y en la protección del territorio y los ecosistemas de Guaya. Además, la empresa se compromete a implementar programas de restauración ecológica, generación de empleo digno y publicación periódica de informes de transparencia. Además, la empresa se compromete a implementar programas de... También se establecerán controles, mecanismos de control y seguimiento institucional para garantizar el cumplimiento ambiental y social. También se establecerán controles, mecanismos de control. El acuerdo incorpora principios del Acuerdo de Escazú, fortaleciendo participación ciudadana, acceso a información y justicia ambiental.
El acuerdo establece que la continuidad minera dependerá del cumplimiento estricto y de los compromisos ambientales y sociales. El acuerdo establece que la continuidad minera dependerá del cumplimiento estricto y de los compromisos ambientales y sociales. El acuerdo establece que la continuidad minera dependerá del cumplimiento estricto y de los compromisos ambientales y sociales. Firmando esta acta, afirmamos que continuaremos la continuidad de la extracción minera en Guaya, sujeta a este estricto cumplimiento del plan hídrico, y ante la alteración hídrica demostrada por el comité veedor o reportes validados de hostigamiento, se suspenderán estas actividades hasta nuevo peritaje. Como conclusiones en el caso de Guaya, nos centramos más que todo en tres de estas. De estas tres, tenemos en cuenta una conclusión en el territorio y vida que sostiene es el desarrollo sostenible, que requiere un equilibrio entre la economía, ambiente y cultura. Nuestra segunda conclusión es el RSE vinculante. La responsabilidad social e empresarial debe ser verificable y participativa. Además de ello, contamos con una tercera conclusión: gobernanza intercultural. Finalmente, el diálogo intercultural y la gobernanza ambiental son fundamentales para construir soluciones legítimas y sostenibles.